Hubo un tiempo, según las antiguas tradiciones, en el que la humanidad caminaba al borde del abismo. Un tiempo en el que la tierra se llenó de sombras, de corrupción, de violencia. Un tiempo en el que los dioses, o Dios, según la tradición, decidieron que el mundo necesitaba ser limpiado para volver a empezar. En medio de ese escenario devastado por el caos, surge una figura que ha permanecido viva durante miles de años. Noé, el hombre elegido, el patriarca silencioso, el constructor de la embarcación más enigmática de la historia. Su nombre aparece en culturas, religiones y mitologías de todo el mundo, y aunque su historia parece conocida, en realidad está rodeada de preguntas, secretos y misterios que siguen sin resolverse. En este viaje que hoy emprenderemos juntos aquí, en Archivo Perdido, no hablaremos solo del arca como un barco gigantesco, ni del diluvio como una simple inundación bíblica. Vamos a sumergirnos en las profundidades de un relato que ha sobrevivido a imperios, guerras, traducciones, interpretaciones y censuras. Un relato que algunos consideran simbólico, otros lo ven como un hecho literal, y otros tantos afirman que su origen se remonta a civilizaciones anteriores, perdidas en la niebla del tiempo. ¿Por qué? ¿Quién era realmente Noé? ¿Cómo vivió antes del diluvio? ¿Por qué fue elegido entre toda la humanidad? ¿De qué estaba hecha realmente el arca? ¿Y cómo pudo resistir un cataclismo global? ¿Fue el diluvio un evento local, global, o una reconstrucción de un desastre todavía más antiguo? ¿Existen pruebas científicas o arqueológicas de su existencia? Y lo más inquietante, ¿fue Noé simplemente un hombre justo? ¿O fue un iniciando de conocimientos prohibidos, heredados de una humanidad olvidada? Las antiguas tradiciones nos hablan de gigantes, de seres híbridos, de ángeles caídos, de tecnologías misteriosas que desaparecieron bajo las aguas. Y en medio de todo ese caos, aparece Noé, recibiendo instrucciones detalladas sobre medidas, materiales y planos que parecen más propios de un ingeniero experto que de un pastor o agricultor del siglo antediluviano. A lo largo de generaciones, religiosos, historiadores, arqueólogos y conspiracionistas han intentado desentrañar el enigma. Sin embargo, cuanto más se investiga, más preguntas surgen. ¿Por qué tantas culturas alrededor del mundo tienen su propia versión del diluvio? ¿Cómo es posible que pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí hablen de una inundación global y de un héroe que construyó un barco gigantesco para salvar a su gente y a los animales? ¿Existió realmente un cataclismo global hace miles de años? ¿Qué papel jugó Noé en ese evento? En este episodio de Archivo Perdido, viajaremos desde las raíces más antiguas de la humanidad hasta las teorías más controvertidas de la arqueología moderna. Descubriremos secretos olvidados, textos ocultos y pistas que podrían cambiar por completo lo que creías. Saber sobre Noé y el arca. Prepárate para cuestionarlo todo. Detente y escucha. A partir de este momento entras en un territorio donde el poder, la historia y lo oculto se chocan en silencio. Bienvenido a Archivo Perdido, el refugio de las verdades prohibidas, de las voces que fueron silenciadas y de los secretos que nunca debieron salir a la luz. Ajusta tu percepción, porque aquí comienza tu despertar. Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Archivo Perdido. Capítulo 1. El mundo. Antes del diluvio. Gigantes, corrupción y secretos prohibidos. Antes de comprender quién fue Noé y por qué recibió la misión de construir el arca, debemos retroceder miles de años atrás, a un mundo que no se parece en nada al que conocemos hoy. Un mundo que la Biblia describe como corrupto y violento, pero que otras tradiciones, textos apócrifos y relatos ancestrales pintan como una época llena de poderes, conocimientos y criaturas que hoy llamaríamos imposibles. Ese es el escenario del que Noé surgió. Un planeta que estaba al borde de su propia destrucción, consumido por secretos prohibidos y fuerzas que sobrepasaban a los seres humanos. Los textos más antiguos, como el Génesis, nos hablan de una humanidad que descendía directamente de Adán y Eva. Las familias crecían, los linajes se multiplicaban y los hombres se extendían por la tierra. Pero algo ocurrió, algo que los relatos oficiales apenas mencionan, pero que los libros prohibidos, como el libro de Enoc, describen con una claridad inquietante. La historia habla de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra, ya sea por rebelión,
deseo o curiosidad, y que tomaron esposas humanas. De esas uniones nacieron los Nefilim, los gigantes, seres de gran fuerza, conocimiento y violencia, que terminaron corrompiendo el mundo. Estas criaturas, según muchos relatos, no solo eran físicamente enormes, sino que además poseían un intelecto y habilidades que sobrepasaban la comprensión humana. Los textos antiguos aseguran que enseñaron a los hombres artes prohibidas, metalurgia avanzada, astrología profunda, manipulación genética primitiva, magia y conocimientos que la humanidad, en su infancia, no estaba preparada para manejar. Es como si la Tierra hubiera recibido un adelanto tecnológico y espiritual demasiado pronto, y ese poder descontrolado fuera deteriorando el equilibrio del planeta. En ese mundo tan extraño es donde nace Noé. No es un hombre común. Su propio nacimiento está rodeado de misterio. En algunos relatos apócrifos, como en el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, se dice que Noé nació con un brillo en la piel, con ojos que irradiaban luz, como si no perteneciera del todo a este mundo. Algunos incluso aseguran que su padre, Lamec, dudó de si realmente era su hijo biológico y temió que fuera descendiente de un ser celestial. Sin embargo, un mensaje divino confirmó que Noé era humano, pero elegido desde su nacimiento para una misión trascendental. Mientras Noé crecía, el mundo a su alrededor se hundía en el caos. La humanidad estaba cada vez más alejada de la justicia y cada vez más cerca de la violencia total. Los Nefilim se habían convertido en tiranos, los hombres en esclavos del poder y la crueldad. Las ciudades perdidas del mundo antediluviano, conocidas en algunos mitos como las ciudades de los gigantes, estaban gobernadas por seres que se veían a sí mismos como dioses. Las montañas eran explotadas para obtener minerales raros. Los cielos eran estudiados para manipular signos y augurios. Los mares se llenaban de templos dedicados a entidades desconocidas. La corrupción se extendió tanto que, según los textos sagrados, toda carne había corrompido su camino. Este detalle ha sido interpretado por algunos investigadores como una pista de algún tipo de manipulación genética generalizada, una hibridación entre especies, un experimento a gran escala que amenazaba la creación original. Para otros, simplemente indica que las sociedades habían perdido su rumbo moral y espiritual, sumidas en violencia, guerras y decadencia. Y en medio de ese caos, Noé aparece como un faro de justicia. Se dice de él que era perfecto en sus generaciones, una frase que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Para algunos historiadores, significa que era un hombre recto, justo, moralmente puro. Para otros, indica que su linaje no había sido corrompido por las mezclas antinaturales de la época, lo que lo convertía en el candidato perfecto para preservar la esencia original de la humanidad. Noé vivió observando un mundo que se derrumbaba día tras día. Los habitantes del mundo antediluviano ignoraban las advertencias, se burlaban de lo sagrado, destruían los bosques, contaminaban las aguas y se enfrentaban entre sí en guerras interminables. Muchos relatos describen cómo los gigantes devoraban animales, cosechas e incluso humanos debido a su enorme tamaño y su incapacidad para satisfacer su hambre. La tierra, literalmente, ya no podía sostenerlos. En ese momento crítico, cuando la creación empezaba a colapsar por su propio peso, surge un decreto. El mundo debe ser limpiado. Un cataclismo se avecina, y la única esperanza para la humanidad es su nombre, Noé. Pero antes de recibir el mandato divino, Noé fue testigo de señales inquietantes. Los cielos comenzaron a comportarse de forma extraña. Estrellas que parecían moverse, eclipses inusuales, tormentas repentinas. Los animales empezaron a migrar hacia direcciones desconocidas, como si la naturaleza misma estuviera anticipando el desastre. Las montañas temblaban, los ríos cambiaban de curso, el clima se volvió impredecible. Noé, con su profunda espiritualidad, comprendió que algo grande estaba por ocurrir. A lo largo de su vida, había mantenido un contacto constante con lo divino. Oraba, meditaba y buscaba señales. No era un profeta común. Era un hombre que vivía en comunión permanente con un mensaje superior. Y fue entonces cuando esa voz, la voz que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, habló. El mensaje fue claro, firme, pero lleno de una extraña urgencia. El fin de toda carne ha llegado. Construye un arca. Esa orden marcó el inicio de una gesta imposible, de una misión incomprensible para quienes vivían a su alrededor.
Noé debía prepararse para un evento que nadie creería. Debía construir una embarcación gigantesca en medio de un mundo que jamás había visto algo similar. Debía reunir animales de toda especie. Debía convencer a su familia de lo que estaba por venir. Y sobre todo debía hacerlo en silencio, rodeado de burlas, amenazas y dudas constantes. Pero antes de construir nada, Noé debía entender que su misión no era solo sobrevivir al diluvio. Era preservar la esencia misma de la humanidad, de los animales y del orden natural. Debía convertirse en el puente entre el viejo mundo corrupto y el nuevo mundo renacido después del cataclismo. Su papel no era el de un carpintero, sino el de un guardián del futuro. El mundo antes del diluvio era un lugar lleno de maravillas y horrores, de conocimientos perdidos y poderes que hoy serían catalogados como mitos. Era un mundo donde convivían hombres, gigantes, sabios, tiranos, seres celestiales y criaturas híbridas. Y sin embargo, solo uno fue encontrado digno para recibir el mensaje de salvación. Noé se convirtió en el protagonista silencioso del fin y del principio, y su historia, lejos de ser un simple relato infantil, es un enigma lleno de simbolismo, misterio y preguntas que aún hoy nos persiguen. Capítulo 2. La llamada divina y el diseño del arca. Un proyecto imposible. Cuando el mundo parecía sumido en un silencio inquietante, como si la tierra aguantara la respiración antes del cataclismo, Noé recibió el mensaje que cambiaría el rumbo de la humanidad. La voz que lo llamó no fue un susurro ni una impresión vaga. Fue una instrucción directa, precisa, cargada de autoridad divina. Debía construir un arca, no una barca, no un refugio improvisado, sino la estructura más extraordinaria jamás construida en la historia del mundo antiguo. Para entender la magnitud de lo que se le pidió, debemos imaginar a Noé en su vida cotidiana. No era un rey, no era un general, no era un arquitecto reconocido. Era un hombre justo, un patriarca de familia, un pastor o agricultor según las tradiciones. Y de pronto recibe la orden de levantar una embarcación tan grande que incluso hoy sería un desafío enorme para ingenieros, astilleros y maquinaria pesada. Las instrucciones no dejaban lugar a dudas. Medidas exactas, materiales específicos, distribución interna de los espacios, número de pisos, tipos de compartimentos. Todo estaba descrito con una precisión que aún desconcierta a especialistas modernos. La Biblia menciona que debía construirse con madera de gofer, un material del que poco se sabe en la actualidad. Algunos creen que se trataba de un tipo de ciprés extremadamente resistente. Otros sugieren que era una madera antediluviana desaparecida tras el cataclismo. Incluso existen teorías que afirman que se trataba de una mezcla de madera y resinas avanzadas, casi como una especie de predecesor de los materiales compuestos modernos. Lo que sí está claro es que el arca estaba diseñada, no para navegar, sino para flotar y resistir. Era, en esencia, un gigantesco contenedor de vida. Las dimensiones son igual de sorprendentes. Unos 135 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. En términos modernos, sería equivalente al tamaño de un edificio de 4 plantas o de un pequeño crucero actual. ¿Cómo pudo Noé, sin grúas, sin herramientas metálicas avanzadas, al menos oficialmente, sin conocimientos de ingeniería naval, construir semejante estructura? Aquí es donde comienzan las especulaciones. Algunos investigadores sugieren que Noé contaba con conocimientos heredados de una civilización anterior, una cultura avanzada perdida en el tiempo, que habría transmitido secretos de construcción, astronomía y geometría. Otros creen que la guía divina incluía no solo instrucciones, sino también una forma de inspiración tecnológica, casi como si alguien, o algo, le hubiera mostrado cómo debía ensamblar la embarcación. Hay quienes incluso sugieren que los ángeles, aquellos seres mencionados en los textos apócrifos, pudieron haber ofrecido ayuda o enseñanzas previas antes de su caída. Independientemente de la teoría que uno elija, lo cierto es que Noé comenzó la construcción sin dudar, y este gesto es clave para entender su figura. La mayoría de las personas de su tiempo vivían a espaldas de lo sagrado, ignorando los signos del colapso. La violencia era moneda corriente, pero Noé fue capaz de escuchar la advertencia y actuar en consecuencia. Eso es lo que lo convierte en un héroe más allá de lo mítico, su obediencia y su visión. La construcción del arca no fue un proceso rápido, tardó décadas en las que Noé y su familia se convirtieron en el hazmerreír de los pueblos cercanos. Imagínalo,
Un hombre construyendo un enorme barco en tierra firme, lejos del mar, mientras todos alrededor vivían como si nada fuera a ocurrir. Cada golpe del martillo de Noé resonaba como un recordatorio del juicio que se acercaba, pero la gente lo ignoró. Lo llamaban loco, exagerado, fanático. Sin embargo, Noé continuó, guiado por algo que trascendía la razón humana. Durante esos años, Noé no solo construyó el arca, sino que también se dedicó a advertir a la humanidad. Predicó, habló, suplicó. Les dijo que el mundo se dirigía hacia un desastre inminente, pero nadie escuchó. En el mundo antediluviano reinaban la arrogancia, el poder y la confianza en sus fortalezas. Los Nefilim dominaban ciudades enteras y se creían invencibles. ¿Cómo iba un simple hombre a convencerlos de que todo desaparecería? Mientras tanto, el arca tomaba forma. Sus 3 niveles se levantaban como gigantescas plataformas diseñadas para albergar especies enteras. Compartimentos separados, pasillos, ventilaciones superiores, depósitos de agua y comida. Era una estructura planificada con detalle, con una organización tan eficiente que parecía adelantada a su tiempo. El arca no era un barco común. Era un ecosistema flotante, un santuario diseñado para conservar la vida durante un cataclismo global. Las teorías más atrevidas comparan el arca con una especie de laboratorio biológico primitivo o incluso con una nave diseñada para reiniciar la vida después del caos. Noé, entonces, no habría sido solo un superviviente, sino un custodio del ADN de la Tierra. Aunque esto suene conspirativo, es una reflexión recurrente entre investigadores alternativos que creen que detrás del relato del diluvio hay algo más que una historia moral. La familia de Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos, trabajaron incansablemente. Se convirtieron en artesanos, carpinteros, constructores, cargadores y defensores, porque no solo tuvieron que enfrentarse a la burla del pueblo, sino también a amenazas, saqueos y ataques. En un mundo dominado por los gigantes y la violencia, construir algo tan imponente era casi un acto de desafío. En paralelo, Noé recibía instrucciones específicas sobre los animales. Debía reunir 2 de cada especie, macho y hembra, e incluso 7 de las llamadas especies limpias. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo podría un solo hombre, o incluso una familia, recorrer el planeta en busca de miles de animales diferentes? Aquí entra en juego uno de los misterios más fascinantes del relato. Los animales llegaron solos. Las tradiciones dicen que fueron guiados por un instinto divino, por un llamado natural, como si algo dentro de cada especie supiera que se acercaba el fin. Los elefantes se presentaron en pareja. Los leones caminaron junto a los ciervos sin mostrar agresividad. Las aves descendieron en bandadas. Los reptiles surgieron de sus guaridas. Noé no los cazó, no los buscó, simplemente los recibió. Este fenómeno, imposible desde nuestra lógica racional, ha llevado a muchos a pensar que el diluvio fue un evento natural tan enorme que la propia Tierra envió señales perceptibles para los animales, pero no para los humanos. Mientras el arca se llenaba de vida, la tensión en el mundo exterior crecía. Los Nefilim, aquellos seres poderosos y violentos, veían la construcción con desprecio y hostilidad. Algunos relatos antiguos sugieren que intentaron destruir el arca, pero fueron repelidos por fuerzas invisibles o por la propia intervención divina. También hay teorías que hablan de conflictos, batallas, enfrentamientos que Noé y su familia tuvieron que soportar para proteger su misión. Finalmente, tras décadas de trabajo, el arca estaba terminada. Su estructura era imponente, un coloso de madera que dominaba el paisaje. La gente seguía riéndose, el cielo estaba despejado. No había señales de lluvia todavía, pero Noé sabía que el tiempo se agotaba. Había cumplido cada instrucción, había sellado cada tabla con resina, había preparado comida, agua y cultivo para meses. El arca era su legado, su refugio y su responsabilidad. El día señalado, la voz divina volvió a resonar. Entra en el arca. Y así, sin fanfarria, sin despedidas, Noé y su familia cruzaron la puerta. A su alrededor, cientos de animales esperaban pacientemente. La humanidad afuera seguía viviendo como si nada. Lo que ocurrió después marcaría el inicio del mayor cataclismo de la historia humana. Capítulo 3. El diluvio. El día en que el mundo se rompió. Durante décadas, el mundo se había burlado de Noé. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada en el arca, era motivo de risa entre los habitantes del planeta antediluviano. Y sin embargo,
En el momento más inesperado, el cielo comenzó a cambiar. Aquella mañana, el aire tenía un peso extraño, como si una presión invisible envolviera la tierra entera. Los animales dentro del arca estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro como si olfatearan un desastre inminente. Noé lo sabía, había llegado el día. De pronto, una sombra cubrió el sol. El cielo se tornó gris, después negro, mucho más oscuro de lo que cualquier tormenta pudiera explicar. No eran nubes comunes. Algunos relatos antiguos hablan de un velo espeso, como un humo o una neblina sobrenatural que descendió desde la atmósfera superior. Y entonces llegó el primer trueno. No era el estruendo típico de una tormenta. Sonó como el quiebre de algo gigantesco, como si la bóveda celeste se rompiera en dos. Y así ocurrió. Se abrieron las cataratas de los cielos. Este término, que aparece en el Génesis, ha fascinado y desconcertado a los estudiosos durante generaciones. ¿Qué significa realmente? ¿Lluvia torrencial? ¿Un fenómeno atmosférico desconocido? ¿O algo todavía más misterioso? Algunos científicos actuales creen que podría referirse a la ruptura de un inmenso cinturón de vapor que, según ciertas teorías, cubría antiguamente la Tierra y que habría mantenido el clima global estable. Al romperse ese manto, una cantidad colosal de agua habría caído sobre el planeta en cascadas interminables. Otros investigadores alternativos afirman que pudo tratarse de un evento astronómico, un cometa que pasó demasiado cerca, alterando la atmósfera y provocando lluvias masivas. Incluso hay teorías que hablan de una liberación de agua desde la ionosfera o de un impacto que modificó la rotación del planeta. Pero más allá de interpretaciones, la realidad es que la lluvia comenzó a caer con una intensidad nunca antes vista. No eran gotas, eran columnas de agua que se desplomaban desde el cielo. Y mientras eso ocurría, la tierra tembló. El Génesis describe también que se rompieron las fuentes del gran abismo. Las profundidades de la tierra se abrieron, expulsando agua desde el subsuelo, desde cavernas oceánicas, desde fallas tectónicas. Es decir, el diluvio venía desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. La humanidad no estaba preparada. El pánico se extendió por todas las regiones. La gente corría, gritaba, buscaba refugio donde no lo había. Los gigantes, los Nefilim, aquellos seres que se creían invencibles, alzaban sus voces al cielo, impotentes ante la destrucción. Los reyes, sacerdotes y poderosos, que se habían burlado de Noé, ahora intentaban aferrarse a templos, montañas o fortificaciones. Pero nada podía detener el avance del agua. Mientras el caos reinaba afuera, Noé y su familia permanecían dentro del arca, observando cómo el mundo cambiaba en cuestión de minutos. El estruendo del agua golpeando la madera era ensordecedor. La embarcación se estremecía, crujía, vibraba bajo la fuerza de la inundación. Sin embargo, el arca, diseñada con medidas precisas y reforzada con resinas, resistía cada embate como si estuviera hecha de un material impenetrable. Los animales, guiados por un miedo instintivo, se resguardaban en sus compartimentos. Algunos rugían, otros permanecían en silencio absoluto. La luz dentro del arca era tenue, proveniente de la ventana superior, una especie de tragaluz que Noé había construido siguiendo instrucciones divinas. A través de él, solo se veía oscuridad y relámpagos. Las primeras horas fueron las peores. La tierra entera parecía retorcerse como un animal herido. Erupciones, terremotos, grietas gigantescas. El diluvio no fue solo agua, fue un proceso de destrucción geológica global. El paisaje del planeta original quedó completamente alterado. Montañas desaparecieron, llanuras se inundaron, ríos cambiaron su curso. El mundo de Noé, el mundo que había conocido desde niño, quedó sepultado bajo un océano inmenso. El arca, impulsada por la fuerza de las corrientes, comenzó a elevarse. Al principio avanzaba torpemente, golpeando rocas, troncos y restos de construcciones, pero conforme subía el nivel del agua, empezó a flotar libremente. Y así, con el paso de las horas y los días, el arca se convirtió en la única estructura sólida que quedaba sobre la superficie. Noé y su familia podían escuchar el llanto del mundo exterior. Gritos, lamentos, golpes desesperados, y sin embargo, no podían abrir la puerta. No porque no quisieran ayudar, sino porque no tenían permitido hacerlo. La puerta, de hecho, había sido sellada por Dios mismo, según indica el relato bíblico. La misión de Noé no era salvar a todos, era preservar un remanente para comenzar de nuevo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin descanso. El número 40
repetido en numerosas ocasiones en las tradiciones antiguas, posee un simbolismo profundo. Representa cambio, purificación, transición. Noé no solo vivió un desastre físico, sino un renacimiento espiritual. La tierra estaba siendo limpiada, reiniciada, restaurada desde sus cimientos. A medida que pasaban los días, el mundo quedó completamente sumergido. Las montañas más altas desaparecieron bajo el agua. No había tierra, no había ciudades, no había templos, solo un océano infinito. El arca se convirtió en un microcosmos de vida, un pequeño universo que avanzaba sin rumbo pero con propósito. Dentro de ella, la convivencia no era fácil. La familia de Noé trabajaba turnos interminables, alimentando animales, limpiando compartimentos, revisando reservas de agua y comida. La tensión emocional era enorme. Sabían que los últimos sobrevivientes de la humanidad eran ellos. Tenían miedo, dudas, preguntas. ¿Cuándo terminaría el diluvio? ¿Sobrevivirían? ¿Existiría todavía un futuro? Noé, sin embargo, mantenía la calma. Su fe era su ancla. Oraba constantemente buscando señales, buscando paz. Él sabía que el diluvio no era un castigo caprichoso, sino una necesidad, una purificación del mundo. Y dentro del arca, a pesar del miedo, había un propósito claro: resistir hasta que las aguas descendieran. Con el paso del tiempo, la lluvia finalmente cesó. El silencio posterior fue igual de inquietante que el estruendo del diluvio. No había canto de pájaros, no había voces humanas, no había viento, solo el sonido de las olas golpeando suavemente la madera del arca. Pero aún así, las aguas tardaron meses en retirarse. Durante ese tiempo, el arca vagó por el planeta como un pequeño continente flotante, llevado por corrientes desconocidas. La familia de Noé no sabía dónde estaba, ni hacia dónde iban. Solo sabían que debían resistir. Y finalmente un día el arca se detuvo. Era el principio del fin del diluvio y el inicio de una nueva era para la humanidad. Capítulo 4. El mundo, después del diluvio, el renacer y los primeros misterios. El arca había dejado de moverse. El crujido de la madera al reposar sobre algo sólido resonó como un eco dentro de la embarcación. Después de meses flotando a la deriva sobre un océano interminable, aquel golpe sutil fue, para Noé y su familia, el anuncio de un cambio. Habían sobrevivido a lo impensable. La Tierra, el mismo planeta que había conocido una civilización compleja, gigantes poderosos y ciudades perdidas, había sido limpiada hasta los cimientos. Y ellos, los últimos representantes del mundo anterior, debían iniciar ahora la reconstrucción. Sin embargo, antes de que pudieran abandonar el arca, Noé necesitaba una señal. El paisaje exterior era un misterio absoluto. ¿Estaban sobre una montaña? ¿Era seguro salir? ¿Habría tierra firme o solo pantanos y ruinas sumergidas bajo kilómetros de barro? La incertidumbre era tan grande como el océano que los había rodeado durante tantos meses. Fue entonces cuando Noé decidió recurrir a lo único que había demostrado fidelidad durante todo ese tiempo: las aves. Primero envió un cuervo. El ave, fuerte y resistente, voló alrededor del arca sin alejarse demasiado. No volvió, pero tampoco trajo noticias. Simplemente desapareció en un horizonte inexplicable. La familia esperó con paciencia, aunque cada día se hacía más pesado que el anterior. Pasaron 7 días. Noé abrió la pequeña ventana superior y dejó volar a una paloma. La paloma regresó sin nada. Era una señal de que el agua seguía cubriendo la tierra. Otros 7 días pasaron y Noé repitió el intento. Esta vez, la paloma regresó con un ramo de olivo en el pico, un símbolo que perduraría durante miles de años como representación de paz, renacimiento y esperanza. El mundo estaba cambiando. La vida comenzaba a resurgir. Una semana después, Noé liberó a la paloma una vez más. No volvió. Ese pequeño acto marcó el final de la supervivencia pasiva y el inicio de la reconstrucción activa. Era el momento de salir, respirar aire fresco, pisar la nueva tierra y enfrentarse a un planeta completamente transformado. Cuando Noé abrió la puerta del arca, la luz del sol inundó el interior como una presencia casi divina. La familia descendió por la rampa improvisada y se encontró con un paisaje que ningún ser humano había visto jamás. Las montañas eran diferentes, desnudas, arrancadas de sus antiguos cimientos. Los valles habían cambiado de forma. Los ríos habían desaparecido o aparecido en lugares inesperados. La vegetación apenas asomaba tímidamente entre los charcos de lodo y los depósitos de sedimentos. La humanidad había sido reducida a una sola familia, una sola estirpe, un solo punto de partida.
Y frente a ellos se extendía un mundo nuevo, inexplorado, moldeado por la fuerza del agua y el fuego. Lo primero que Noé hizo fue construir un altar. No fue un gesto automático, sino un acto profundo, simbólico. Sabía que su supervivencia no se debía a su habilidad o ingenio, sino a la protección divina. Colocó piedras cuidadosamente, encendió fuego y ofreció un sacrificio en agradecimiento. Este evento es crucial porque marca un pacto, un acuerdo entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad, entre el pasado y el futuro. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría para siempre la historia de la humanidad: el arco iris. No como un simple fenómeno atmosférico, sino como un símbolo. Según la narrativa bíblica, el arco iris se manifestó como señal del pacto eterno de que nunca más un diluvio destruiría toda la vida sobre la tierra. Para Noé, su familia y sus descendientes, aquel arco de luz era mucho más que un fenómeno natural. Era una promesa escrita en el cielo. Sin embargo, este momento también ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos investigadores creen que el arco iris fue una señal literal de que la atmósfera había cambiado. Si antes del diluvio existía una capa densa de vapor que impedía la refracción completa de la luz, no habrían existido arcoíris. Esa capa habría sido destruida durante el cataclismo, revelando una atmósfera moderna, permitiendo la aparición del fenómeno que hoy conocemos. La familia de Noé comenzó su vida en este nuevo mundo con humildad y respeto. Los animales salieron uno por uno, regresando a la naturaleza para repoblarla. Era un renacimiento silencioso y ordenado. Pero aunque el diluvio había eliminado a los gigantes, los Nefilim, la corrupción y la violencia, también había dejado tras de sí un misterio profundo. ¿Qué fue lo que realmente destruyó el mundo anterior? ¿Y qué fragmentos, qué rastros, qué ruinas quedaron ocultas bajo las aguas? Porque si hay algo que los relatos del diluvio comparten en casi todas las culturas del mundo, es la idea de que algo del pasado quedó enterrado para siempre. Ciudades perdidas, templos gigantescos, artefactos prohibidos, conocimientos olvidados. Todo quedó sepultado bajo capas de sedimento y piedra. Algunos creen que estas ruinas yacen bajo los océanos. Otros, bajo desiertos que antes fueron mares. Otros más, en montañas que se alzaron durante el cataclismo. ¿Pudo Noé haber visto restos del viejo mundo mientras el arca avanzaba por las aguas? ¿Pudo haber observado torres derrumbándose, islas hundiéndose, civilizaciones desapareciendo bajo sus ojos? Aunque los textos no lo describen, muchos investigadores creen que lo más probable es que la familia de Noé contemplara paisajes devastados e irreconocibles antes de encontrar tierra firme. Pero incluso en este mundo nuevo, lleno de esperanza, existía una sombra. Los descendientes de Noé llevarían consigo las semillas del bien y del mal. Aunque el diluvio limpió el mundo, no eliminó la libertad humana ni la capacidad de desobedecer. Este es uno de los mayores misterios del relato. ¿Por qué permitir que el mal reapareciera? ¿Por qué preservar la humanidad sabiendo que volvería a caer una y otra vez? Algunos estudiosos proponen que la misión del arca no fue destruir el mal, sino restablecer un equilibrio perdido. Para otros, el diluvio no fue un juicio moral, sino un mecanismo natural cíclico, un reinicio planetario que ocurre cada cierto tiempo, como sugieren algunas tradiciones ancestrales. Civilizaciones que nacen, crecen, se corrompen y son reemplazadas. Mientras la familia de Noé repoblaba la tierra, comenzaron a surgir los primeros dilemas. El relato bíblico habla de un episodio extraño y perturbador: la embriaguez de Noé y el comportamiento de su hijo Cam. Un evento aparentemente simple que, sin embargo, ha generado debates durante siglos. Algunos lo consideran una muestra de la fragilidad humana. Otros creen que oculta un simbolismo profundo relacionado con linajes, maldiciones y territorios. Y algunos incluso plantean que representa el primer síntoma de que el nuevo mundo no sería muy distinto al anterior. Lo que está claro es que, aunque Noé fue el hombre elegido para preservar la vida, también era humano, con debilidades, con errores, con momentos de confusión. Y su historia no termina con el diluvio. Por el contrario, la etapa posterior es igual de misteriosa y crucial, porque la humanidad que surgiría de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, sería la responsable de moldear culturas, lenguas, mitologías y naciones enteras. Pero también sería la que, eventualmente, volvería a enfrentar conflictos, desobediencias y separaciones, como veremos en los capítulos siguientes. El arca, mientras tanto, quedó atrás, descansando en algún lugar alto,
silencioso, oculto, convertida en símbolo, en mito, en reliquia. Muchos aseguran que aún existe, petrificada o enterrada, esperando a ser descubierta. Y si eso es cierto, entonces aún quedan secretos que el mundo moderno no está preparado para comprender. El mundo después del diluvio había renacido, pero el renacimiento, como toda creación, trae consigo nuevas preguntas, nuevos desafíos y nuevas sombras. Capítulo 5. El arca en la cima del mundo. Restos, expediciones y silencios inquietantes. La historia del arca no termina con el diluvio. De hecho, podríamos decir que ahí es donde comienza el misterio más grande. Según el Génesis, el arca reposó finalmente sobre los montes de Ararat, una región que hoy pertenece al territorio de Turquía, muy cerca de la frontera con Armenia e Irán. A lo largo de los siglos, esta afirmación ha despertado una obsesión casi arqueológica. La posibilidad de que el arca, o al menos fragmentos de ella, aún existan, petrificados, congelados o incrustados en alguna cavidad de montaña. Pero lo más inquietante no es solo la posibilidad de encontrar restos físicos, sino la enorme cantidad de relatos, expediciones fallidas, descubrimientos silenciados y advertencias militares que rodean esta montaña como si fuera un lugar prohibido para la humanidad. Para empezar, Ararat no es un monte cualquiera. Es una montaña de más de 5.000 metros de altura, cubierta por glaciares perennes, barrancos profundos, campos de hielo inestables y zonas de difícil acceso. A esto se suman factores políticos. Es un territorio altamente militarizado por Turquía, debido a antiguos conflictos fronterizos. Muchos de los accesos están restringidos, y es necesario un permiso especial para explorarlo. Un permiso que, curiosamente, rara vez se concede a expediciones independientes. Las primeras referencias de supuestos avistamientos del arca datan del siglo I, cuando el historiador judío Flavio Josefo mencionó que los habitantes de la región afirmaban ver restos del barco en lo alto del monte, y que incluso algunos utilizaban fragmentos para fabricar amuletos. Tras él, numerosos viajeros medievales, exploradores rusos y cronistas armenios aseguraron haber visto estructuras de madera en lugares donde, lógicamente, no debería haber árboles, ya que a esas alturas no crece vegetación. Sin embargo, el gran punto de inflexión llegó en el siglo XX. En 1916, un piloto ruso habría asegurado que, durante un reconocimiento aéreo, vio una estructura gigantesca semisumergida en hielo. El informe habría sido archivado por el gobierno zarista y desapareció tras la revolución. Décadas después, en 1949, un avión de reconocimiento estadounidense tomó fotografías aéreas del Ararat que muestran lo que muchos consideran una formación artificial, con forma de barco, de más de 100 metros de longitud. El detalle inquietante es que esas fotografías fueron clasificadas durante años. ¿Por qué un supuesto accidente geográfico necesitaría secretos militares? A esto se sumó un evento todavía más desconcertante, el llamado Arca de Durupunar. En 1959, un capitán turco identificó una formación en la región de Ararat con la silueta exacta de un barco gigantesco incrustado en la tierra. Medía aproximadamente 150 metros, una cifra sorprendentemente cercana a las medidas bíblicas del arca. Investigadores como Ron Wyatt dedicaron décadas a estudiar esta estructura. Los análisis, aunque polémicos, mostraron patrones regulares y restos de materiales que parecían metálicos, algo que desató especulaciones de todo tipo. Para unos era una anomalía natural, para otros era evidencia firme, y para muchos era algo que debía ser ocultado. Porque si algo caracteriza a todas las investigaciones modernas del arca es el silencio. Un silencio espeso, incómodo, casi planificado. Muchos exploradores han denunciado que las autoridades turcas les negaron el acceso, confiscaron equipos o los expulsaron por razones de seguridad. En más de un caso, grupos enteros se retiraron después de recibir advertencias sobre actividades militares en la zona, incluso en fechas donde oficialmente no había maniobras. ¿Es solo una cuestión de seguridad fronteriza? ¿O hay algo más? ¿Podría ser que las autoridades conocen realmente alguna estructura en lo alto del Ararat y prefieren que no se convierta en un fenómeno global? No sería la primera vez que un descubrimiento arqueológico se oculta para evitar conflictos religiosos, geopolíticos o científicos. La curiosidad aumenta con los testimonios de montañistas modernos.
Algunos aseguran haber visto estructuras oscuras bajo el hielo. Otros afirman haber encontrado madera laminada en zonas donde no debería existir. Varios alpinistas armenios relataron que, durante un deshielo parcial, observaron algo parecido a compartimentos o vigas colosales. Sin embargo, cuando quisieron volver con cámaras, las autoridades turcas les impidieron el paso. También llama la atención que muchas expediciones patrocinadas por universidades o sociedades científicas terminaron abruptamente sin publicar resultados concluyentes. Algunas alegaron problemas climáticos, otras pérdida de equipo. Pero hay casos en los que los investigadores nunca quisieron hablar de lo ocurrido. ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? ¿Qué les hicieron firmar? Mientras tanto, varios satélites captaron imágenes intrigantes. Algunas muestran anomalías geométricas que se asemejan a estructuras hundidas. Otras reflejan sombras que no coinciden con la topografía natural de la montaña. Y aunque algunos especialistas afirman que todo es una mezcla de hielo, roca y sugestión humana, otros insisten en que la probabilidad de una formación tan grande y con proporciones tan precisas es extremadamente baja. A esto se suma otro misterio: la destrucción sistemática de testimonios locales. Varias aldeas armenias y kurdas que decían tener tradiciones orales sobre el gran barco en la montaña fueron despobladas o desplazadas en distintos conflictos. Los cuentos antiguos, transmitidos de generación en generación, fueron desapareciendo, y con ellos, fragmentos quizás cruciales de la historia. Entonces, ¿qué hay realmente en Ararat? ¿Un mito que se niega a morir? ¿Un arca literal enterrada bajo el hielo? ¿Una estructura antigua de origen desconocido? ¿O algo tan perturbador que gobiernos y ejércitos prefieren evitar que el mundo lo vea? Lo cierto es que el misterio continúa. Y cuanto más tiempo pasa, más crece la sospecha de que hay algo importante escondido allí. Algo que podría cambiar nuestra visión de la historia, de la arqueología, de la religión, incluso del origen de la civilización. Porque si el arca existió realmente, si sus restos permanecen en Ararat, significaría que un evento global ocurrió y que la humanidad fue testigo de un cataclismo que marcó un antes y un después. La montaña permanece en silencio, cubierta de nieve eterna. Pero el misterio sigue vivo, esperando a que alguien descubra la verdad definitiva. La historia oficial dice que, tras el diluvio, el arca reposó sobre los montes de Ararat, y desde allí Noé, su familia y los animales descendieron para repoblar la tierra. Sin embargo, bajo esa narrativa aparentemente simple, se esconde una red de enigmas que atraviesan culturas, civilizaciones antiguas y mitologías de todo el mundo. Porque si el diluvio fue real, sea global o regional, según distintas teorías, entonces el mundo posterior a Noé debió ser radicalmente diferente. Y las civilizaciones que surgieron después heredaron algo más que tierras limpias. Heredaron un conocimiento, una memoria y quizás un secreto oscuro transmitido desde los días anteriores al cataclismo. Para comenzar, las tradiciones antiguas no presentan a Noé simplemente como un superviviente, sino como un portador del conocimiento antediluviano, una figura que conectaba el mundo destruido con el renacido. En algunos textos hebreos, se insinúa que Noé poseía enseñanzas recibidas de sus antepasados, incluidos Adán y sus descendientes más longevos. Algunos escritos sugieren incluso que Noé conservó libros o tablillas con sabiduría antigua dentro del arca, salvando no solo animales, sino también el conocimiento primordial de la humanidad. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Las primeras civilizaciones humanas después del diluvio surgieron tan rápido porque ya existía un conocimiento previo que sobrevivió gracias a Noé? Las pruebas arqueológicas parecen extrañamente compatibles con esta idea. Por ejemplo, las primeras grandes ciudades de la historia, Uruk, Eridu, Lagash, Kish, aparecen de repente entre el 3500 y el 3000 a.C., con un nivel de organización, arquitectura y astronomía que resulta difícil de explicar si la humanidad hubiera empezado desde cero solo unos siglos antes. Del mismo modo, en Egipto, la primera dinastía surge sin un período de transición evidente, como si los secretos de la agricultura, la escritura y el calendario hubieran sido heredados de una fuente anterior. En este contexto, algunos investigadores alternativos han sugerido que los descendientes de Noé, especialmente sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron los fundadores de linajes culturales que dieron origen a pueblos enteros.
Tradiciones antiguas afirman que Sem fue antepasado de los pueblos semitas, Cam de los pueblos africanos y cananeos, y Jafet de los pueblos indoeuropeos. Aunque estas genealogías deben tomarse con cautela, muestran una intención, la de vincular las civilizaciones posteriores directamente con la familia de Noé. Pero aquí empieza el misterio profundo. ¿Por qué tantas culturas antiguas recuerdan un gran diluvio y un héroe salvado en un barco como parte de su historia fundacional? En Mesopotamia tenemos al rey Ziusudra, en la épica sumeria, a Atrahasis en el relato acadio, y por supuesto a Utnapishtim en la famosa epopeya de Gilgamesh. Todos ellos reciben advertencias divinas, construyen barcos gigantes y sobreviven a una inundación devastadora. En India, el mito de Manu describe a un hombre guiado por un ser divino para construir un barco y salvar la vida después de una gran inundación. En Grecia, Deucalión y Pirra sobreviven gracias a una embarcación que los lleva a una montaña. En China, el héroe Yu lucha contra una inundación descomunal. En América, desde los mayas hasta los Hopi, existen mitos similares. ¿Es posible que todas estas historias sean simples coincidencias? ¿O son recuerdos fragmentados de un mismo evento real que marcó a la humanidad entera? La idea de que un cataclismo global ocurrió hace miles de años ya no es solo un argumento mitológico. La geología moderna ha encontrado evidencias de grandes inundaciones, de cielos abruptos y tsunamis colosales al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años. Lugares como el Mar Negro, el Golfo Pérsico o el Estrecho de Bering muestran signos de inundaciones masivas que pudieron haber inspirado relatos ancestrales. Esto no prueba el diluvio bíblico como tal, pero sí refuerza la idea de que nuestros ancestros vivieron un desastre tan grande que lo inmortalizaron en historias que perduraron durante milenios. Sin embargo, hay un aspecto aún más intrigante. Las civilizaciones posteriores muestran conocimientos astronómicos y arquitectónicos casi imposibles para su época. Las pirámides de Egipto, las ciudades sumerias, los círculos megalíticos europeos o los templos de Malta parecen surgir de repente, sin un desarrollo lento y progresivo. Muchos investigadores han planteado la hipótesis de que podría tratarse de la transferencia de conocimientos antediluvianos. Si Noé o sus descendientes conservaron saberes antiguos, podría explicar por qué las primeras culturas históricas ya dominaban conceptos que deberían haber requerido siglos de evolución. Este legado oculto también podría relacionarse con un detalle poco discutido del relato bíblico: la prohibición divina hacia los descendientes de Noé de mezclar su sangre con otras líneas de pueblos. Esta advertencia ha sido interpretada como una manera de preservar un linaje puro, quizás porque este linaje portaba algún tipo de conocimiento especial. Otros textos, como el libro de Enoc, afirman que antes del diluvio existían seres híbridos, los Nefilim, y que su corrupción fue una de las razones del cataclismo. Desde esa perspectiva, el mandato divino buscaba evitar que la historia se repitiera. Y aquí surge una pregunta fundamental que afecta a toda la historia posterior a Noé. ¿El diluvio fue un reinicio de la humanidad o un reinicio selectivo? Si la familia de Noé sobrevivió porque consideraban que era justa, entonces la humanidad posterior a la inundación fue moldeada completamente por ellos. Pero si también sobrevivieron otras comunidades, algo que algunos mitos insinúan, entonces la historia es más compleja. En algunas culturas, se menciona que no todos los pueblos fueron destruidos, sino que algunos vivían en montañas altas, cuevas o zonas protegidas. Si esto fuera cierto, significaría que la humanidad postdiluviana fue una mezcla de supervivientes, cada uno con su propia memoria del cataclismo. Con el paso de los siglos, estas distintas memorias pudieron transformarse en mitos, símbolos, tradiciones religiosas y narraciones épicas. Pero debajo de todas ellas, permanece la misma sombra gigantesca. El mundo prediluviano existió y desapareció. Y las civilizaciones posteriores intentaron reconstruirse con los restos de ese pasado perdido. Así, el legado oculto de Noé se convierte en algo mucho más profundo que un simple reinicio. Se convierte en un puente entre dos mundos. Su historia no solo marca el final de una era, sino también el inicio de otra, donde la humanidad debió aprender a sobrevivir, reconstruir y renacer. Pero quizás, y esto es lo más inquietante, también heredó fragmentos de un conocimiento peligroso, un conocimiento que las culturas posteriores intentaron preservar, reinterpretar o encubrir, porque al final,
Cuando miramos a las civilizaciones antiguas, vemos patrones repetidos: grandes cataclismos, héroes salvados por dioses, reconstrucción posterior, sabiduría heredada, tropiezos con algo que se perdió para siempre. Y detrás de todo ello, Noé permanece como la figura central. El último hombre del mundo antiguo y el primero del mundo nuevo. Y así, después de recorrer las sombras del pasado, de sumergirnos en los mitos que sobreviven a las ruinas del tiempo y de analizar los secretos que siguen desafiando a la historia oficial, llegamos al final de este viaje por los misterios de Noé, su vida y su legado. Un legado que no solo transformó a la humanidad antigua, sino que continúa resonando hoy, miles de años después, en cada cultura, en cada leyenda y en cada ser humano que se pregunta de dónde venimos realmente. Porque Noé no es solo un personaje bíblico, no es únicamente un símbolo religioso. Noé es una figura universal, un eco de un cataclismo que marcó para siempre la memoria humana. Su historia está escrita en tablillas mesopotámicas, en mitos griegos, en relatos de Asia, en leyendas americanas. Está en las piedras de antiguas ciudades que surgieron de la nada, y en las sombras de montañas que quizás aún ocultan restos de un barco imposible. Noé es en cierto modo la frontera entre dos mundos, el que existió antes del agua y el que nació después de ella. Hoy en Archivo Perdido hemos intentado desenterrar esa frontera. Hemos explorado la figura enigmática de un hombre que, según las tradiciones, recibió instrucciones precisas para construir una embarcación colosal, utilizando conocimientos que no deberían haber estado a su alcance. Hemos viajado por los cielos helados del Ararat, donde exploradores, pilotos y expediciones enteras aseguran haber visto restos de una estructura imposible. Hemos analizado cómo, tras el diluvio, surgieron civilizaciones avanzadas como si hubieran heredado un conocimiento que no les correspondía. Un saber antiguo que pudo haber sido preservado dentro del arca junto a las especies vivas. Pero quizás lo más inquietante de todo es que la historia de Noé nos obliga a mirar hacia nuestro propio tiempo. Vivimos en un mundo que, aunque lleno de tecnología y progreso, sigue cometiendo muchos de los errores del pasado. Guerras, corrupción, destrucción ambiental, desequilibrio. La narrativa del diluvio, en todas sus versiones, siempre aparece como una advertencia. Un recordatorio de que la humanidad, cuando se aleja de su propia esencia, siempre termina enfrentando consecuencias. Sin embargo, también es un relato de esperanza, porque Noé representa la posibilidad de un nuevo comienzo. La idea de que incluso en los peores momentos, incluso cuando el mundo entero parece perdido, la humanidad puede renacer. Su historia nos recuerda que el conocimiento, la preservación y la memoria son armas poderosas para reconstruir un futuro mejor. Y esa es, al final, la esencia de lo que hacemos aquí, en Archivo Perdido. Buscar en el pasado las respuestas que necesitamos hoy. Escuchar los ecos de civilizaciones olvidadas, de héroes silenciosos, de eventos que cambian el mundo. Recuperamos lo que otros dejaron atrás. Lo analizamos, lo cuestionamos, lo contamos. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo y revelador. Si te apasionan los enigmas de la historia, los secretos que desafían el tiempo y los misterios que nadie más se atreve a explorar, este es tu lugar. Aquí, en Archivo Perdido, siempre hay un nuevo secreto esperando ser descubierto. Nos vemos en el próximo video.